Buenos días con todos los presentes. El tema libre que vamos a exponer es la resistencia antibacteriana de la Escherichia coli aislada en orina. Esto se realizó en el Hospital General Puyo. La autora, la doctora Ashley Mejía, y el coautor, mi persona, el doctor Ángel Ávila. Los objetivos. El objetivo general es describir la resistencia antibacteriana de la Escherichia coli aislada en urocultivos en el Hospital General Puyo durante el periodo de enero a diciembre del 2017. Los objetivos específicos: analizar las muestras de urocultivos obtenidas en el Hospital General Puyo mediante el método de Kirby-Bauer, determinar los antibióticos más resistentes a la Escherichia coli aislados en los urocultivos y comparar los resultados obtenidos de las muestras aisladas con otros estudios realizados a nivel nacional. Tabla de contenidos. Tenemos la introducción, el método, que es el urocultivo, resultados, discusión y conclusiones. La introducción. En condiciones normales, sabemos que el tracto urinario es un campo estéril. La incidencia anual de la infección del tracto urinario a nivel mundial se estima en 155 millones de casos al año. Al considerarse una enfermedad de origen infeccioso, el uso de antibacterianos constituye el pilar terapéutico en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Los gérmenes causales implicados es la Escherichia coli en un 80% de los casos. Esta es capaz de establecer una infección del tracto urinario mediante dos vías, una vía hematógena y una vía ascendente. La resistencia antimicrobiana se define como la capacidad de una bacteria para sobrevivir a concentraciones de antibiótico que destruirían a otras bacterias de su misma especie. Los mecanismos de la resistencia antibacteriana de la Escherichia coli consisten en inactivación enzimática, modificación de la diana terapéutica y alteración de la permeabilidad bacteriana al antibiótico empleado. La resistencia antimicrobiana se encuentra determinada por cambios genotípicos generados por variaciones ambientales, la exposición antibiótica, lo que genera adaptación al nuevo ambiente. Los métodos empleados para la resistencia antimicrobiana van a ser el PCR, la inmunocromatografía, microarrays. El más usado es el antibiograma de disco y placa Kirby-Bauer. En el Ecuador, el INSPI en el 2015 concluyó que la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli frente a la gentamicina es del 22%, para ampicilina el 68%, ciprofloxacina 47% y nitrofurantoína es del 5.7%. Estos datos de resistencia antimicrobiana son nacionales y no refleja la realidad de la resistencia antimicrobiana en otras ciudades, hecho que cobra relevancia al conocer que la resistencia antimicrobiana cambia según la región geográfica analizada. Al momento no existe información sobre resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada en orina en ningún centro hospitalario de la Amazonía del Ecuador. Estas bases de datos consultadas fueron PubMed, BVS y ResearchGate. El método. Se trata de un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Fue realizado en las instalaciones del Hospital General Puyo, ubicado en la ciudad de Puyo, Ecuador. En enero del 2019 se aprobó el protocolo de investigación por parte del Departamento de Investigación y Docencia del Hospital General Puyo, tanto en la parte del internamiento como consulta externa y centros de salud circundantes al Puyo. El artículo actualmente se encuentra publicado en la revista científica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El urocultivo. La muestra comprende urocultivos de personas de ambos géneros. El rango de edad va desde neonatos menores de 28 días hasta los 85 años de edad. Las muestras se tomaron del chorro de orina medio. La muestra fue recolectada en un envase estéril y enviado al laboratorio clínico del Hospital General Puyo en un plazo menor a 6 horas. Las muestras fueron sembradas mediante asas calibradas a 5 unidades internacionales en cajas Petri con agar sangre y McConkey. La incubación dura hasta 48 horas a temperatura de 35 grados centígrados. La muestra analizada estuvo compuesta por 470 urocultivos de muestras de Escherichia coli. Para facilitar la lectura de estos se los ha agrupado en una tabla, en los cuales vamos a encontrar las aminopenicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, las quinolonas, los aminoglucósidos, fosfonatos, nitrofuranos y sulfamidas.
Para las aminopenicilinas vamos a tener que la mediana de resistencia antibacteriana fue el 81%, siendo para la amoxicilina el 85% y para la ampicilina el 81%. Cuando se añade un sulbactam, esta resistencia antibacteriana desciende como vemos en la imagen, al 56%. Ahora, para las cefalosporinas, tanto de primera, segunda, tercera y cuarta generación, la resistencia antibacteriana es igual o menor del 25%. Cambia para la cefalotina, que es del 66%, mientras que para la cefepime es del 26%. En cuanto a los carbapenémicos, nuestro estudio no reportó que ninguna cepa de Escherichia coli sea resistente a los carbapenémicos. En cuanto a las quinolonas, tenemos que la resistencia antibacteriana para el ciprofloxacino es del 44%, mientras que para la norfloxacino es del 45%, teniendo como una mediana de resistencia antibacteriana para este grupo del 44%. El ácido nalidíxico tiene una resistencia de un 36%. Continuamos con los aminoglucósidos con una mediana de resistencia antibacteriana del 19%, siendo para la amicacina del 14%, para la gentamicina del 24%. Algo que recalcar aquí es que en el grupo de los fosfonatos, para la fosfomicina, tenemos una resistencia antibacteriana muy baja, que es del 12%, que nos muestra la efectividad del medicamento utilizado para tratar infecciones por Escherichia coli. En cuanto a los nitrofuranos, tenemos una resistencia del 31%, mientras que para las sulfamidas, trimetoprim más sulfametoxazol, tenemos una resistencia del 61%. En cuanto a los resultados de nuestro estudio, muestran que la Escherichia coli es mayormente resistente a aminopenicilinas con el 81%, sulfamidas con 61% y quinolonas del 44%, seguida por nitrofuranos del 31% y cefalosporinas del 25%, aminoglucósidos del 19% y fosfonatos del 12%. No se registraron cepas de Escherichia coli que sean resistentes a carbapenémicos en el presente estudio. Estos resultados muestran similitud con los realizados en España y en Estados Unidos, donde la Escherichia coli presenta mayor resistencia a aminopenicilinas, trimetoprim y sulfametoxazol y una baja resistencia a fosfomicina, nitrofurantoína y carbapenémicos. Ahora, la resistencia antibacteriana de la Escherichia coli reportada por el INSPI, el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, difiere de lo que encontramos en el presente estudio. Por ejemplo, en nuestro estudio la resistencia antibacteriana es mayor para ampicilina con el 82%, mientras que en el INSPI es del 68%. La amicacina en nuestro estudio es del 14% la resistencia antibacteriana, mientras que en el INSPI reporta del 0.6%. El trimetoprim y sulfametoxazol en nuestro estudio es del 61%, mientras que en el INSPI es del 53%. Estas diferencias deben ser analizadas con cautela porque el INSPI se basa en un estudio de muestras recolectadas comunitariamente, mientras que la resistencia antibacteriana establecida en esta investigación se basa en muestras hospitalarias y comunitarias. Ahora, la elevada resistencia antibacteriana de Escherichia coli que se presenta en el Hospital General de Puyo puede deberse a una presión evolutiva por la constante administración de antimicrobianos en la sala del hospital. Es importante mencionar que las cepas resistentes son capaces de transmitir esta característica que les permitió la supervivencia tanto a las bacterias de su especie como a bacterias de distintas especies mediante los plásmidos. Hay un estudio realizado por Jacobsen que demostró que los genes responsables de la síntesis de beta-lactamasa por parte de la Escherichia coli uropatógena pueden transmitirse de las aves de corral a los humanos a través de los plásmidos, como les mencionaba anteriormente, esto en condiciones in vitro. Y este es un hecho importante, puesto que en las cercanías del Puyo existen centros industriales de producción animal.
lo que podría estar relacionado con también una elevada resistencia que presenta la Escherichia coli ante los beta-lactámicos. Otro factor importante que determina la resistencia antibacteriana es la errónea prescripción médica de la antibiótico-terapia, puesto que se señala que el 30 al 50% de las prescripciones médicas presentan errores, lo que va a intervenir en lo que es la farmacocinética del antibiótico. En Estados Unidos, anualmente cerca de 2 millones de personas desarrollan infecciones producidas por bacterias con altas resistencias antibacterianas, de las cuales fallecen a cerca de 90.000 personas. En cuanto a las conclusiones, vamos a tener que los urocultivos con crecimientos de Escherichia coli recolectados en el Hospital General del Puyo, la resistencia antibacteriana es alta frente a aminopenicilinas, sulfamidas y quinolonas y baja ante fosfomicinas e imipenem. Ahora, el costo de la atención sanitaria y pérdida de la productividad laboral es altísimo. Se estima que en Estados Unidos es de 20 a 35 billones de dólares y por esa razón se debería implementar políticas de salud pública encaminadas a estudiar y controlar la resistencia antibacteriana en nuestro medio.